Muy bien. Según mi versión del teatro de objetos, empieza en los años 80 del siglo XX. Esa es mi opinión. Em, en general, bueno, algunos investigadores como Didier Plazard consideran que en los años 80 la compañía Teatro de la Cuisine fue la que instaló el nombre Teatro de Objetos. Y efectivamente es muy probable que haya sido así. Un poco nosotros en Latinoamérica a veces no tenemos tan claro quién fue primero el huevo o la gallina, pero es muy probable que haya sido así. Lo que yo considero como antecedentes del teatro de objetos, o sea, cómo se llega al teatro de objetos, es desde varios ángulos, ¿no? Uno de ellos, que me parece súper importante y por el que seguramente habrá más gente acá, estoy tratando de mejorar la luz, que como ven no me está dando bien. Ahí está. Es el teatro de títeres, por supuesto. O sea, uno de los aspectos que nosotros decimos hizo que se llegara al teatro de objetos es, por supuesto, el teatro de títeres. Otro de los aspectos es lo que denominamos las vanguardias del siglo XX. O sea, no existiría probablemente la noción de teatro de objetos si no hubieran atravesado el siglo XX toda esa gran revolución que fueron las vanguardias históricas. Específicamente, bueno, el teatro de objetos tuvo, por supuesto, la enorme influencia del concepto de objeto nacido de la experimentación de Duchamp, de Marcel Duchamp. Pero no solamente, no solamente. También lo fue de otros vanguardistas, fundamentalmente Marinetti, los futuristas, los dadaístas, que hicieron un montón de trabajo relacionado con la obra, que se ponían ellos en escena como artistas, que hicieron cabarets, reuniones, varietés, que incluían a los artistas callejeros en esas varietés. Muchas veces, incluso José Sánchez, por ejemplo, en Dramaturgias de la Imagen, cuenta algunas experiencias de Marinetti en la cual trabajaban el cuerpo en forma metonímica, hacían aparecer como pedazos de objetos a las piernas, o sea, hay mucho material en esa investigación de esa época. Después está eso, lo que decíamos, la propia historia del teatro de títeres y sus preguntas, las preguntas que tiene desde los muchísimos años que existe, cómo se va adaptando a lo que va pasando. Y otra que a mí me parece también muy fuerte como influencia es el proceso que vive el teatro. O sea, el teatro, lo que normalmente la gente llama teatro, es primero una arquitectura. Lo primero cuando uno le dice teatro, lo que ve es una arquitectura, ¿no? Una caja sin una tapa, una platea, un escenario, y imagina eso. Y después, en general, actores, ¿no? Bueno, eso, el teatro, venía sufriendo un montón de transformaciones. La primera es que el texto literario, la obra literaria va perdiendo peso, también las vanguardias se cruzan ahí, y aparece también la figura del director o directora escénica, que bueno, empieza a tener una relevancia, o sea, esa traducción que hace la dirección escénica de lo que se lee en la obra, la importancia que le da a la luz, a la imagen, a la música, los episodios escénicos, esa traducción que es la dirección, también influencia mucho al teatro y lo va modificando. Hacia finales o mediados del siglo XX tenemos estas fuerzas en tensión, ¿no? O sea, en, por un lado las neovanguardias, que en el caso del teatro de objetos podríamos citar a uno de los grandes artistas neovanguardistas, que es Tadeusz Kantor, como una influencia importante, que es Tadeusz Kantor, es un director polaco que también fue escultor neodadá,
y también performer, y bueno, una figura bien de los años 50, 60, 70, y que hace un trabajo muy específico con la noción de objeto, que en las traducciones, por lo menos que se leen en Buenos Aires, a los muñecos que él usaba se les llama maniquíes. Bueno, no sé si eran maniquíes, la verdad. Los muñecos, no sé si el concepto maniquí representa eso, pero claramente son objetos antropomórficos, objetos con forma de personas, ¿no es cierto? Bueno, esta noción, él y los críticos que hablaron de él le llamaron bioobjeto. Entonces, bueno, lo que Cantor puso en escena es una figura antropomórfica, representaba a una persona que no era un títere, y que el actor lleva sobre él, carga como memoria, como infancia, como pasado, como modelo para la muerte, dice él en el Teatro de la Muerte, como modelo para que el actor pueda representar a la muerte. Y muchas veces los cargaban. Otras veces el cuerpo humano se asocia a un objeto y genera una especie de máquina objetual. Bueno, todas estas fuerzas que van apareciendo indudablemente tienen que ver con lo que nosotros después llamaríamos teatro de objetos. Y por otro lado, en el lado del teatro empieza lo que se ha dado en llamar en una etapa la postmoderno, en otra etapa postdramático, pero es esto, bueno, el autor deja de tener el peso que tenía antes, el texto teatral deja de tener el peso que tenía antes, la teatralidad, lo que ocurre escénico pasa a ser más importante. En el transcurso de esos años también se celebra mucho lo que se llama teatro de imagen, o sea, menos palabras, más imágenes, más contar con imágenes. Hay un gran desarrollo del campo de la imagen en el teatro. Bueno, estas confluencias se hacen presentes también en la tradición de los títeres. Y bueno, efectivamente, hacia finales de los 80 en casi todos los países estamos grupos pensando en qué es el teatro de objetos, o si nos sirve la palabra títere, o si nos sirve la palabra puppet, o si alcanza a decirle así a lo que hacemos. Hay muchas preguntas en ese momento y aparecen esas frases, teatro de formas animadas, teatro de figuras, reemplazando la marionette, la puppet, el títere. Reemplazándolo en el sentido de cambiarlo, sino hay como un deseo de ampliar el concepto. También creo que en muchas de las personas que trabajábamos ahí había una búsqueda de llegar a un público adulto. Esto por supuesto es distinto según los países, pero bueno, en muchos países los títeres estaban asociados a la infancia. Entonces, bueno, había estas búsquedas un poco más neovanguardistas y demás, apelaban a encontrar ese otro público. En Buenos Aires, hacia los años 80, había un gran movimiento que se llamaba el Under. Era un movimiento de gente joven. En la Argentina había tenido una dictadura militar muy importante por perversa, digo, no porque fuera algo valioso. Y en los años 80 fueron los años post esa dictadura. Y entonces, bueno, hubo una eclosión artística y sobre todo una eclosión de lo que sería la hibridación de lenguajes, o empezar a encontrarse distintos artistas de distintos lenguajes y a tratar de armar material en común. Ese fenómeno que en gran medida llamó Under y que tenía un aspecto provocador y demás, fue muy intenso en Buenos Aires y en muchos otros países. Yo voy a hablar de mi país porque es lo que conozco y donde me inserté. Bueno, ahí nace una parte de lo que es mi obra, que es el Periférico de Objetos, que es un grupo argentino del cual yo formé parte, y que también hacia los años 80 está investigando la noción de objeto, la noción del cuerpo del actor y el cuerpo del objeto, como un lugar diferenciado.